Recientemente se acaba de publicar Spider-Man Across the Spider-Verse, una secuela ya muy esperada por los fans desde 2018. Y es por eso que hoy te traigo 20 curiosidades de Spider-Man Across the Spider-Verse. Al recién empezar el tráiler vemos que se abre un portal en la O de Sony, siendo una clara referencia a los portales hexagonales que vimos en la película. 2. Después vemos a la mujer la antorcha con dos estilos. 5. Cómics Archie y litografía antigua, los cuales pueden ser unos de los 6 estilos que por universo en la 3. En la plática que Miles tiene con su madre se puede apreciar que están en la misma torre que vemos segundos después. 4. Al terminar vemos escenas de la película anterior como el cameo de Stan, cuando trabajó con Peter, el viaje de Gwen en autobús y cuando consigue su traje. 5. Como vemos en esta escena, tal parece que el tráiler se está desarrollando en Puerto Rico. 6. Después vemos una referencia a cuando Mary Jane atrapada en un taxi en la telaraña. 7. ¿Le pagó con un billete falso? No, bueno, en realidad puede que, como es un universo alterno al nuestro, en ese universo sí existen los billetes de $25. Cuando Gwen va a recogerla de los portales, vemos de fondo Amazing Spider-Man 15, el primer número donde apareció Spider-Man. 9. Ahora te mostraré 5 de las voces en el idioma original. Miles Shamake Moore, Peter B. Parker, Jake Johnson, Ghost Spider o Wendy Hale Steinfeld, Spider-Woman Issa Rae. 10. La tuvo 3 directores, los cuales te mencionaré a continuación. Joaquin Donson, quien ha trabajado también en varias obras de DC Comics y en la primera. Pat Thompson, quien solo ha trabajado en esta y en la anterior. Y Kemp Powers, que dirigió también Una noche en Miami, Soul, Por dentro de Pixar, entre otros. 11. Ahora te mencionaré los escritores: Miller, David Callahan y Phil Lord. 12. En el tráiler para Estados Unidos comenzaba con el villano de la película, The Spot, mientras que para Latinoamérica empezaba con los 3 Spider-Mans de Spider-Man No Way Home. 13. Esta película tuvo demasiados retrasos, ya que su fecha inicial de estreno era para 8 de abril de 2022, pero se trasladó al 7 de octubre de 2022 debido a la pandemia de COVID-19 y luego se retrasó hasta el 2 de junio de 2023 en Estados Unidos y 1 de junio en México. 14. Ahora aquí te va el doblaje en español latino. Miles, Emilio Treviño. Peter B. Parker, Miguel Ángel Ruiz. Gwen, Alondra Hidalgo. Spider-Woman, Montserrat Tondón. 15. Este edificio al cual llegan después de cruzar los portales puede ser Alchemax, la compañía donde trabaja Miguel Ojara, el Spider-Man del 2099. 16. Ahora te diré algunos de los Spider-Mans que se pudieron notar en el trailer. Ben Reilly, el clon de Spider-Man con su traje de los 90. Este podría ser Toby, Tom o incluso el que salió en el primer videojuego de Spider-Man de la PlayStation 1. Escríbeme en los comentarios cuál piensas que es. 17. Después aparece Peter B. Parker cargando a un bebé. Y aunque en la cinta anterior se separó de Mary Jane porque no quería tener hijos, después se retractó al poder cuidar bien a Miles en la primera cinta. 18. Siguiendo con su hija, ella es Mayday Parker, la cual es su primera aparición en este universo de las películas. Y en los cómics, al crecer, se convierte en la Spider-Woman de su realidad. 19. En entrevistas recientes, los productores dijeron que habrían unos problemas o malentendidos con Miles por parte de los demás Spiders. 20. Si tienes YouTube Premium, te aviso que puedes ver otra presentación que Sony hizo donde mostró más. Pues bueno, esto ha sido todo por hoy. Gracias por verlo completo. Suscríbete y activa la campanita para mis próximos videos. Adiós.